Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y que seguramente ha estado resonando en todos los rincones de las redes sociales y en las conversaciones de quienes seguimos de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones. Vamos a sumergirnos en la noticia que ha sacudido a muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la supuesta exigencia de un pago millonario por parte de Hande a Kerem en medio de lo que se perfila como una separación definitiva. Si han escuchado bien, definitivamente es un título impactante, ¿verdad? Y es que cuando dos personas tan queridas y admiradas por el público toman rumbos separados, y más aún cuando hay cifras astronómicas de por medio, la curiosidad se dispara. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles razones, a especular sobre el futuro y sobre todo, a intentar entender qué hay detrás de estas afirmaciones que han puesto a todos en vilo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos con mucho cariño y dedicación para ustedes. Así que no se queden fuera y únanse a nuestra comunidad. Pues bien, la noticia que ha explotado como una bomba en los medios y las plataformas digitales gira en torno a Hande Erçel, la aclamada actriz turca, y su expareja, Kerem Bürsin, también una figura muy popular. Según informaciones que circulan y que, por supuesto, hay que tomar con cierta cautela hasta que haya confirmaciones oficiales, parece que Hande no solo ha decidido poner punto final a la relación con Kerem, sino que lo ha hecho de una manera que ha sorprendido a muchos, exigiendo un pago de una suma considerable. Hablamos de cifras que, de ser ciertas, podrían ascender a varios millones. Esto ha generado un sinfín de preguntas. ¿Por qué esta exigencia? ¿Qué motiva a Hande a pedir una cantidad tan elevada? ¿Es una especie de acuerdo de separación, una compensación, o algo completamente diferente? El término definitiva en el título no deja lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. Parece que no hay vuelta atrás y las implicaciones de este desenlace son mucho más complejas de lo que podríamos imaginar. Para entender un poco el contexto, recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja cuya química traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Su relación sentimental se convirtió en uno de los temas más comentados y adorados por el público, quienes seguían cada paso de su noviazgo con una devoción casi enfermiza. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Por eso, cuando surgieron los primeros rumores de una ruptura, la noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por muchos de sus fans. Sin embargo, con el tiempo las señales se hicieron cada vez más evidentes, y ahora, parece que la separación es un hecho consumado, y además envuelta en un drama financiero inesperado. Las especulaciones sobre la exigencia de Hande son variadas. Algunas fuentes sugieren que podría tratarse de una especie de acuerdo para cerrar capítulos, un pago que podría estar relacionado con proyectos conjuntos, inversiones compartidas, o incluso, como algunos rumores más maliciosos apuntan, como una especie de indemnización por el tiempo y esfuerzo invertido en la relación. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos involucrados ni de sus representantes que confirmen o desmientan estas cifras millonarias. En el mundo del espectáculo, las noticias a menudo se filtran, se exageran, o se presentan de manera sensacionalista. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la atención mediática que han generado sugieren que al menos, hay un trasfondo de verdad en la historia. Podría ser que Hande, al ser una figura pública de tanto renombre y con una carrera en ascenso meteórico, esté buscando asegurar su futuro financiero de una manera muy contundente. Es innegable que ambos son actores muy exitosos y con una gran capacidad de generar ingresos. Sin embargo, una exigencia de esta magnitud llama la atención y nos hace pensar si hay algo más profundo detrás de esta decisión. Podría ser que existieran acuerdos previos no revelados, o que la ruptura no haya sido en términos amistosos, lo que habría llevado a Hande a tomar esta medida para salvaguardar sus intereses. La dinámica de las relaciones en el mundo de las celebridades, con agendas apretadas, viajes constantes y una presión mediática incesante, a menudo pone a prueba hasta los vínculos más sólidos. Quizás después de un tiempo intentando hacer que las cosas funcionaran, la decisión de separarse fue la única opción viable, y Hande ha decidido hacerlo de una manera que le beneficie económicamente.
Otra posibilidad a considerar es que estas cifras millonarias sean una exageración mediática. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante de contenido, a veces inflan las historias para captar la atención del público. Podría ser que Ande haya solicitado una compensación, sí, pero no necesariamente la cifra estratosférica que se está manejando. Sin embargo, la firmeza con la que se está hablando de una separación definitiva y la supuesta exigencia monetaria sugieren que el asunto es serio. La forma en que se manejan las separaciones entre parejas de alto perfil puede variar enormemente, desde acuerdos amistosos y discretos hasta batallas legales y públicas. Lo que parece estar claro es que en este caso, la negociación o la discusión, si es que ha habido alguna, parece estar marcada por una cifra considerable. Desde una perspectiva más analítica, podríamos pensar en las implicaciones de una separación de este tipo para la imagen pública de ambos. Ande, al ser la que supuestamente exige el pago, podría enfrentarse a críticas o juicios de valor. Por otro lado, Kerem podría ser visto como la parte perjudicada financieramente. Sin embargo, es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su relación ni de sus finanzas. Cada pareja tiene sus propias dinámicas y sus propias formas de resolver sus conflictos. Lo que para algunos puede parecer una decisión drástica o egoísta, para ellos podría ser la forma más sensata de poner fin a una etapa y seguir adelante. Es interesante también reflexionar sobre cómo este tipo de noticias afectan a la legión de fans que siguen a Ande y Kerem. Muchos de ellos se aferran a la idea de sus ídolos juntos, y una separación, especialmente cuando se habla de dinero y de una ruptura definitiva, puede ser una decepción. Sin embargo, es fundamental recordar que ellos son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Nuestro papel como seguidores es respetar su privacidad y sus elecciones, aunque a veces nos cueste entenderlas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parece haber llegado a su fin, y que la ruptura se perfila como definitiva. Segundo, que existen fuertes rumores sobre una exigencia de pago millonario por parte de Hande a Kerem. Tercero, que hasta que no haya confirmación oficial, debemos tomar estas cifras con cautela, aunque la persistencia de los rumores y la atención mediática sugieren que hay algo de cierto en todo esto. Y cuarto, que la forma en que se manejen las implicaciones financieras de esta separación podría tener un impacto en su imagen pública, pero, en última instancia, son ellos quienes conocen la verdad y quienes deben tomar las decisiones que consideren más adecuadas para sus vidas. Es un tema fascinante sin duda, y que nos permite adentrarnos en las complejidades de las relaciones en el mundo del estrellato. Las presiones, las expectativas, la exposición constante, todo ello puede jugar un papel importante en el desenlace de una relación. Lo que parece seguro es que tanto Hande como Kerem son profesionales talentosos y seguramente seguirán adelante con sus carreras, dejando atrás esta etapa, quizás con lecciones aprendidas y con un futuro prometedor por delante. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre la sorprendente noticia de Hande y Kerem. Hemos intentado desglosar los posibles escenarios y reflexionar sobre lo que podría estar sucediendo. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las cifras son reales? ¿Cuál creen que sea la razón detrás de esta supuesta exigencia? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.